Buenas tardes a todos. Estamos en la sesión 152 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Yo soy la doctora Ileana Quintanar. Fungiré esta vez como moderadora de nuestra sesión y sin más, les comento que este día vamos a presentar el libro Historia Económica del Peso Mexicano del Mercado Global a la Gestión Política de la Moneda. Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo del Grupo Historia Monetaria y aquí tenemos a dos de los coordinadores del libro, quienes nos van a dar primero un panorama general y posteriormente le vamos a dar la palabra a nuestros dos comentaristas, que son el doctor Gustavo del Ángel y el doctor Cristian Velasco, ambos del CIDE. Entonces, sin más, les presento al doctor Antonio Ibarra y al doctor Bernd Hausberger. El doctor Antonio Ibarra es profesor investigador del posgrado de Economía de la UNAM y el doctor Bernd Hausberger es profesor de tiempo completo del Colegio de México del Centro de Estudios Históricos. Entonces, Bernd, por favor, si puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés y el esfuerzo de presentar este libro. Yo voy a estar muy breve. Este libro que nace de una iniciativa de mi amigo Antonio Ibarra sobre el peso mexicano, un antiguo interés suyo. Mi parte en el libro era un poco conectar el éxito del peso mexicano con la producción de la plata novohispana, que es la base, obviamente, la materia prima de la que se hace esta moneda tan exitosa en todo el mundo. Y entonces yo quise ahí presentar un panorama cómo la plata se distribuye por el globo. Yo hablo siempre de la plata, aunque la forma de la distribución era el peso desde el principio, casi en su gran mayoría. Circulaba muy poca plata bruta o en varas, sino plata acuñada desde el siglo XVI, y la importancia de la plata acuñada solo crece a lo largo del tiempo y nunca disminuye. El libro tiene el mérito que extiende su enfoque al siglo XIX, a la época republicana, en que esta historia continúa, aunque con cambios y adaptaciones, y creo es realmente un mérito del volumen que haga eso, porque creo que hasta ahora, inclusive yo, siempre hemos prestado interés preferencial a la época colonial, y mostrar que la historia del peso no termina con la independencia, y analizar esa situación y los cambios que se producen y las continuidades que se dan, creo eso sí es un mérito. Y creo, mejor doy la palabra a Antonio, que sabe de esos temas más que yo y lo sabe explicar mejor que yo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Bernd. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Ileana. Bueno, sí, efectivamente, este es un esfuerzo colectivo de una vieja preocupación que hemos tenido en común, Bernd y yo, sobre la plata, el oro y la plata. En realidad hay un antecedente. El libro que editamos juntos ¿qué fue? 2014, si mal no recuerdo. Oro y plata en los inicios de la economía global, de las minas a la moneda. Por ahí lo debes de tener, Ben. Bueno, ahí que fue en realidad un coloquio que hicimos en el contexto del, creo que, tercer Congreso de Historia Económica de la Asociación. Nos planteamos varias preguntas sobre la producción exacto, la producción de plata y oro en América, porque lo que no apreciábamos en la historiografía con un equilibrio era la relación entre la minería de la plata, que es hegemónica en el caso hispanoamericano, y la minería del oro. Ahí hay una pregunta que creo que es seminal para este trabajo y el texto particularmente de Bernd, que es ¿en qué medida los metales fueron un elemento clave de la integración de la economía mundo? ¿No? Y ahí, bueno, tanto Bernd como Mariano Benalian, como Dennis Flynn, Giraldes, por supuesto,
Angelo Carrara, Svet Pamuk, Renate Piper, Ompa Crash, etcétera, nos dibujaron un mundo de circulación de los metales y de apropiación de los metales. Este es un punto de partida. Pero este libro, en realidad, el que nos ocupa esta tarde, es un libro que nace, digamos, en el contexto de la pandemia. Porque justo en ese momento, cuando ya habíamos iniciado un proyecto de investigación o nos habíamos planteado una preocupación común con un conjunto de colegas, nos acompaña aquí mismo Iliana, Mario Contreras, nos preguntábamos sobre cómo entender la historia del peso en la larga duración y sobre todo cómo construir un argumento que nos diera la posibilidad de entender la continuidad, ya lo señalaba Bernd, la continuidad de la importancia que tuvo global el peso, esa importancia global que ya Flynn y Giraldes han insistido mucho en que es realmente la que va a integrar las partes del mundo, ¿no? Cómo el peso tenía una larga biografía que no era solo nacional y que no solamente se expresaba en una moneda global durante la época colonial y una moneda nacional en la época republicana, sino que había nudos en la historia del peso que podían ser analizados a partir de una doble tensión. Por un lado, el carácter global de la moneda. En un sentido, durante periodo muy largo, segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX, México va a ser una economía exportadora de pesos, no de metales, de pesos. Evidentemente que había una exportación ilegal de plata no acuñada, pero lo esencial de la organización económica interna y de la plataforma de exportación era precisamente la exportación de pesos. Y no solamente a través de las cuentas del rey, de la Real Hacienda, sino muy importante, a través de los particulares. Entre 14 y casi una década después, nuestro conocimiento, por supuesto, sobre la agencia de distintos actores en la gestión de la exportación de la moneda, sobre todo los privados, nos habían planteado otra manera de entender la producción de moneda. Y es por eso que nos planteamos una visión de largo plazo, pero no una narrativa sobre la historia del peso convencional, no una narrativa que fuera dando cuenta de las instituciones productoras, de los procesos de producción, de magnitudes de producción y circulación, sino de problemas de historia monetaria. Es decir, nos interesaba que lo fundamental del análisis fuera básicamente una serie de investigaciones que nos alentaran a seguir sobre determinados problemas la historia del peso en la economía global. Pero no solo eso, sino también nos interesaba advertir la importancia del peso, tanto producción de dinero, en la gestión política. Es decir, no es, obviamente nuestra visión como historiadores rechaza la visión convencional de la neutralidad de la moneda, ¿no? Por todo lo contrario, asumíamos que la moneda tenía un carácter eminentemente político y que la construcción de un mercado, de una unidad monetaria global, como fue la que construyó el peso hispanoamericano, dependía de una determinación política, ¿no? Y esa determinación política la analizamos a través de determinados procesos y problemas, ¿no? Bernd lo que hace en su trabajo como introductorio es mostrar esa circulación transoceánica del peso. Es decir, no solamente la visión del imperio español, sino de los imperios en competencia que van a ser beneficiarios de la circulación del peso y también de cómo el peso les va a permitir a esas potencias europeas coloniales en conflicto penetrar mercados en el Medio Oriente, en el espacio índigo, etcétera, y a su vez mostrar también algo que es interesante en su texto, a través de la historia subacuática que se ha hecho, de la velocidad de circulación de los pesos hispanoamericanos en el mundo. Bueno, a partir de esa consideración macroespacial y macrotemporal, entonces entramos al problema, sí, justamente de la gestión política de la moneda
con la reforma de Carlos III de 1772, que como todos saben, es la que le va a imprimir al peso una identidad, es el peso facial de los Borbones, una identidad, un peso, una ley depreciada, una ley envilecida, que va a ser, sin embargo, el punto de inflexión entre la exportación de unidades de peso por su peso, a hacer la exportación del peso por su unidad monetaria, ¿no? Su factura, en cambio tecnológico, permite que los pesos sean hechos con una mejor calidad, pese a la depreciación. Bueno, el cordoncillo es muy importante. Y además que prácticamente los millones de pesos que se producían tenían las mismas características. Y eso hace que se convirtiera en una moneda de aceptación universal, o sea, con un poder liberatorio en todos los mercados, ¿no? Y esa característica que va a ser importantísima en el ciclo largo de la gestión política de la moneda, empieza justamente con la reforma de Carlos III. Y ahí nos permite, digamos, hacer un corte y hablar ya no de 1535, ¿no? Como hacen las historias generales, sino del momento en donde ese problema del manejo político de la moneda se convierte en un eje que nos va a permitir explicar lo que ocurre en el siglo XIX y hasta la crisis monetaria del siglo XX. Entonces, con ese argumento, ese doble cruce de perspectivas, una visión global, una integración global del peso, primero como un agente de esa globalización, después como, digamos, un paciente de la globalización, ¿no? Nos permitió que cada uno de los capítulos fuesen, a su vez, problemas específicos, ¿no? Que no fuera una narrativa lineal, sino que fueran problemas específicos. Y así, digamos, yo me ocupé del tema de la política monetaria global de Carlos III y de los problemas de la circulación interior, ¿no? Un viejo debate con mi profesor Romano. Después Ricardo Fernández Castillo hace un trabajo que me parece interesante porque esa inflexión, ¿no? Del sistema monetario novohispano al sistema monetario mexicano no es una inflexión tersa. Sin embargo, hay una continuidad en la calidad de la moneda, ¿no? Y su aceptación. Sin embargo, también hay un proceso de multipolaridad en la producción de la moneda y eso va a generar cierto tipo de paradojas. Por ejemplo, que las monedas zacatecanas, que eran monedas de factura, digamos, de factura rudimentaria, fuesen muy apreciadas por su cantidad y su ley de plata, ¿no? El hecho también de que solo en la guerra civil se logra finalmente romper el círculo de la plata y emitir, acuñar moneda de cobre, como primero lo hicieron los insurgentes y después lo hace Calleja, también va a hacer que el sistema monetario adquiera, digamos, una triple característica: oro, plata y cobre, ¿no? Eso es un nudo, una inflexión que va a marcar la historiografía del siglo XIX, particularmente con los temas de la ruptura del monopolio de la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Y el cobre aparece como gran problema, ¿no? Y el cobre es tratado a nivel de una macroexplicación, es decir, de un análisis de la masa monetaria por el trabajo de Javier Encabo, y por otro lado, Javier Torres va a dar como una mirada, ¿no? Desde las prácticas defraudatorias a través de la moneda de cobre, que implicaba también una lucha en el seno del Estado, también una tensión política entre particulares y política pública, política monetaria, que por supuesto tiene sus beneficiarios, que están en uno y otro lado, ¿no? La falsificación entonces no es una neutralidad y no responde solamente a una carencia de moneda, sino también responde a una tensión política. La tercera parte incluye cuatro textos que son relevantes, ya lo verán. La continuidad de la circulación de la moneda mexicana, del sello mexicano, es decir, cuando cambia del sello imperial al sello mexicano, es lo que ocupa el trabajo de Mario Contreras y de Sandra Kunz como una solución de continuidad que encontró la economía mexicana para exportar a Oriente a través de Inglaterra o a través de los empresarios norteamericanos. Es ahí una conexión entonces que va a ser, digamos, una conexión global a escala global. El arriendo de las casas de moneda y la capacidad de exportación de estas para el mercado global es esa solución de continuidad que en el siglo XIX explica
¿no? En gran medida, por un lado, la debilidad del Estado para conceder a particulares la gestión de las casas de moneda y por otro lado, la cadena de intereses que se van a vincular para que la exportación de moneda sea a través de empresarios, primero británicos y después norteamericanos. Hay un nudo en esta explicación, porque es el trabajo de Omar Velasco, que estudia el problema de la plata pasta y de la recuperación por parte del gobierno federal de las casas de moneda. Ahí se cierra esta inflexión que se abrió, digamos, en la crisis de la guerra civil y que se va a llevar hasta los años 70. Y es a partir de los años 70 entonces que podemos advertir que hay una gestión política directa del Estado sobre la moneda. Y esa gestión implica también controlar la oferta a través de las casas que van a ser recuperadas y por otro lado también manejar, ¿no? El privilegio de la moneda soberana hacia adentro y hacia afuera. En ese contexto, y hacia fines del siglo XIX, la innovación con este sistema ya trimetálico, la innovación de los billetes de banco que estudia la doctora Quintanar, es también un cierre de una discusión que arrastramos desde la época colonial sobre el carácter de los títulos de crédito, es decir, lo que son compromisos de particulares con particulares para liberar la circulación de la moneda y generar un mercado, en este caso en papel, mercado fiduciario de moneda. Y esa, digamos, transición en términos modernos con la emisión de billetes es, digamos, un giro de lo que ya habíamos advertido desde la época colonial con la emisión de lo que Ruggiero llamaba pseudomonedas. La cuarta sección de problemas está más centrada, por supuesto, en esas 3 décadas que son importantes, de 1918, en donde se producen, digamos, todo eso que ha dado a llamarse el caos monetario postrevolucionario, ¿no? Que por supuesto empieza con la incautación de la banca, con la emisión de los infalsificables, con la multiplicación de los signos monetarios, con la depreciación del peso, etcétera, hasta 1948, donde en el camino se produce todo un proceso de institucionalización de la gestión de la banca estatal, etcétera, pero también un cambio en la economía del mundo. Bretton Woods, como todos sabemos, entonces es un momento de reordenamiento de la economía global y de inflexión a la hegemonía del dólar. Eso visto por Luis Anaya es, digamos, una continuidad poco advertida en la historiografía mexicana. Y la parte que nos interesa señalar es cómo entonces ese peso, ¿no? que ya no solo lo vemos en una escala nacional, sino global, está dialogando con las políticas globales, con las políticas de gestión de las monedas a nivel internacional. ¿Cómo se acomoda México a ese paradigma? Y por supuesto, en la posguerra lo que tenemos es lo que los economistas del desarrollo han llamado el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, que es, digamos, desde el punto de vista de la moneda, como todos sabemos, tiene que ver con el gran desafío de la paridad monetaria, ¿no? Y esa paridad monetaria como voluntad política del Estado en una estrategia de industrialización es, digamos, analizada como parte de un ciclo largo entre 54 y 94, ¿no? Es decir, son 40 años en donde la naranja se divide entre una época de crecimiento, digamos, de altas tasas de crecimiento, de estabilidad monetaria, y una mitad de la naranja que empieza con procesos de presión de deuda sobre el Estado que lo lleva a la depreciación de la moneda y después, como todos sabemos, como sobre todo Gustavo sabe, que fue toda la crisis de 76 a 94, que terminó, por supuesto, en el episodio de la incautación de la banca, de la nacionalización o como ustedes quieran. Ahí Paulina hace, me parece, un ejercicio, esta joven historiadora hace un ejercicio para ver estos 2 procesos, ¿no? Vinculados, estos 2 procesos articulados, ¿no? Como una suerte de ciclo, expansión y ciclo de contracción, y un interciclo político que explica, digamos, la catástrofe, el hundimiento del peso. Seguramente mis contemporáneos recordarán aquella caricatura de Rogelio Naranjo, en donde el peso, ¿no?
el peso de Morelos, el peso facial de Morelos, ¿no? Se hundía en el pantano y solo Morelos lograba, ¿no?, expulsar 3 burbujitas como un ocaso de la historia del peso. Bueno, esa metáfora nos sirve para cerrar este ciclo de problemas. Esta es una invitación a desarrollar otras investigaciones, a plantearnos problemas de historia económica sobre la moneda, problemas de análisis político sobre la gestión económica de la moneda y de análisis de la gestión política de la moneda en términos económicos. Entonces, yo quisiera concluir simplemente agradeciendo a los autores que tuvieron la inteligencia, la capacidad de trabajar en las restricciones de una pandemia y de producir un volumen que me parece que puede abrir un ciclo de investigación en la historia monetaria global y de México, que nos cambie un poco la perspectiva para tener ya inscrita una narrativa de la complejidad de la moneda y no una narrativa lineal sobre la historia del peso. Así que bueno, por eso elegimos en la portada esta escultura de Soriano, de la máquina de hacer dinero, porque esa escultura también nos muestra esos ciclos combinados, esos altibajos, ese proceso, ¿no?, complejo de producción y de circulación de la moneda. Ese es, si Bern no me desmiente, Iliana o Mario Contreras, que nos acompañan, también Omar Velasco, entre los autores. Esa fue la idea del grupo. Y seguimos trabajando en un seminario interinstitucional de historia económica. Hemos hecho 2 conversatorios, el tercero lo organizó Iliana con Bernardo Batis. Seguimos discutiendo el tema de la moneda. Estamos en un proyecto de investigación del Archivo General de la Nación para recuperar fuentes que van a ser fundamentales para estudiar la moneda en el futuro. Entonces, el libro es un producto de eso y de otros libros que están en camino. Ya mismo se ha producido el libro de Ricardo Fernández, está saliendo de prensa el de Omar Velasco, y el próximo año vamos a tener un libro coordinado por Mario Contreras, Iliana Quintanar y Omar Velasco, discutiendo estos temas, ¿no? Entonces, esta es la idea, es el punto de partida de un proyecto de largo aliento colectivo, porque si no, no sale nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora le voy a dar la palabra a Gustavo del Ángel. Él es investigador especializado en el sistema financiero y desde el 2001 es académico del CIDE. También se ha desempeñado como presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica, de la cual ahora es miembro de su Consejo de Honor. Adelante, Gustavo. Y gracias, Iliana, y gracias por la invitación a comentar esta obra, Historia Económica del Peso Mexicano, del Mercado Global a la Gestión Política de la Moneda. Felicitar primero a los coordinadores y a los autores de cada uno de los distintos capítulos, y definitivamente a ustedes, Carlos, Ili en el seminario, por organizar esta generosa presentación. Y bueno, tuve el gusto de leer el libro, coordinado por Antonio Ibarra. Ustedes pues ya saben, Antonio es pues cómo diremos, una especie de coloso, ¿no?, de la historia económica de México, y por también nuestro colega, un prolífico historiador, Bernd Hausberger, que Bernd siempre dice que él detesta la historia económica, que no quiere saber nada, que porque le digo yo que hay historia económica, él está haciendo otras cosas, pero siempre veo que aparecen obras de historia económica, como autor, como coordinador, como todo. Entonces, bueno, 2 respetados historiadores económicos y publicado por el Colegio de México. Como ya se dijo, bueno, el libro surge del Seminario de Historia Monetaria, que coordina el profesor Ibarra, y el libro es resultado de los trabajos en ese seminario. Definitivamente tengo que decir que el libro incluye al grupo de personas que están haciendo y trabajando historia monetaria de México y que confluyeron tanto en el seminario como en el libro.
Bueno, generalmente los comentaristas dicen, oye, ¿dónde se inserta la obra en la literatura, más general, en historia, en la historiografía, en la historia económica, o en las corrientes de ideas contemporáneas? ¿Dónde encaja transversalmente en corrientes disciplinarias? Más allá de eso, yo voy a comenzar hablando de dónde se inserta este libro en una genealogía de obras sobre la historia monetaria de México y sobre todo sobre historias del peso mexicano producidas en México por mexicanos, obviamente desde muchas perspectivas, algunas más bien legalistas, otras más preocupadas por la dimensión económica, como dijo Toño, en general narrativas lineales, efectivamente, pero narrativas que en su momento, en su tiempo, fueron de buena fe. Y estas eran resultado de una preocupación o de un interés porque el peso mexicano, el real de a 8 en su momento, el peso mexicano, siempre fue un actor pertinente de análisis por su papel histórico en la articulación de la globalización económica desde el siglo XVI. Pero incluso sigue siendo pertinente hoy, porque es una de las monedas más intercambiadas en los mercados internacionales de divisas. Digo, tuvo su época, su racha mala en los años 70 hasta los 90, pero hoy es una de las monedas más intercambiadas en los mercados de divisas. Dentro de las economías que se llaman emergentes, es la tercera, después del renminbi de China y de la rupia de la India. O sea, es una moneda, eso explica mucho también la historia del superpeso en los últimos 2 años, ¿no? Y dentro de esas obras, ¿no? De esas obras añejas, pero que no dejan de ser importantes, pues está la historia del peso mexicano y sus rivales en el exterior, que publicó Joaquín Demetrio Casasus en 1901. Por ahí también está, aunque no lo incluyo aquí, el trabajo de Kemmerer. Hubo otro, un pequeño casi folleto, pero un análisis interesante se llama la moneda mexicana, el análisis histórico de sus fluctuaciones y las depreciaciones y sus causas, que escribió Raúl Ortiz Mena, hermano de aquel secretario de Hacienda. Esto fue en 1942. Otro que escribió, digamos, una especie de periodista intelectual, una historia del peso mexicano en 1960, y era Manuel Tibón. Diego López Rosado, más un economista, escribió otra historia del peso mexicano en 1975. Y alguien importante ahí en la facultad bueno, en la facultad y en el Instituto de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Ricardo Torres Gaitán, escribió y publicó en 1980 Un siglo de devaluaciones del peso mexicano. También por esa misma época, José Antonio Batis publicó en 1976 pues digamos, un estudio que se llama el Real de a 8, primera moneda universal. Digo, la idea, según parece, o el proyecto lo comenzó Alfredo Lagunilla Iñárritu, pero realmente el que lo concretó fue José Antonio Batis en esa época, ¿no? Entonces, digamos, hay toda digo, también hay otra genealogía de libros, de estudios, de personas que eran aficionados a la numismática y se convirtieron en clionautas. O sea, clionautas como pues, aficionados a la historia que se enfocaban en aspectos tecnológicos y estéticos del mero objeto numismático. El caso más, obviamente más conocido es el de Alberto Francisco Prado. Era un odontólogo que nació en Sonora, vivió casi toda su vida en Estados Unidos, hizo dinero, murió en 1980, escribió varios libros sobre la historia del norte, pero sobre todo estudios de enciclopedias sobre historia numismática. Digo, y estaban bien hechos. La Academia Mexicana de la Historia lo hizo su miembro en 1960. O sea, en cuate que hizo buen trabajo y todavía sigue siendo referente, por ahí aparece citado. Hay otros trabajos que también están citados en el libro que estamos comentando, como los de Miguel L. Muñoz, era Miguel Luis Muñoz, por cierto, como la historia numismática del Estado de México, o su estudio sobre tlacos y pilones, muy monográficos, muy lineales, muy descriptivos de la tecnología, las características físicas, que los hacían trabajos en realidad no profesionales de la historia, sino que se les veía como de tipo anticuarianista, ¿no? Incluso a mí,
hace 1000 años, me decían, no, esos son anticuarianistas y no son tan académicos, ¿no? Pero al final del día resultan ser trabajos pues, sin pretensiones, sin pretensiones intelectuales, pero constituyen mapeos muy útiles, ¿no? Porque es saber dónde estamos. Ahí el que hace el puente, digamos, el que hace la piedra de Rosetta es José Antonio Batis. Digo, tengo el gusto de aquí de recordarlo, porque hace trabajos en esa línea, como el de Real de A8, pero realmente es de los primeros historiadores profesionalizados en esta materia. Hace un puente, en particular, comienza con esa investigación de 1976, pero en particular cuando compila o coordina o edita el libro de la colección de lecturas de historia económicas, el volumen sobre la moneda en México. Lo hace con José Enrique Covarrubias en 1998 y bueno, y ahí incluso escriben algunos de los que escriben en este otro libro, como Javier Torres Medina, ¿no? Que debe haber estado muy joven, que escribe también sobre el cobre y sus falsificaciones. Entonces Batis, pues está ahí también como que le entra, José Enrique, el mismo José Enrique Covarrubias, luego publica sobre la moneda de cobre, libro La moneda de cobre, que se publica en el año 2000, y y bueno, y lo que vamos a tener después, y es una plétora de estudios ya más profesionalizados en la historia. O sea, a ver, sin que me falte mencionar estudios ya clásicos, como el de Pedro Pérez Herrero de 1998, que pues, a mí en su momento me pareció una delicia. Obviamente el de Ruggiero Romano de 1900, de Pérez Herrero del 88, y el de Ruggiero Romano de 1998, o posteriormente, bueno, por esas fechas, perdón, las investigaciones de Alma Parra, y así puedo mencionar muchos, pero aquí me detengo porque desde entonces se ha producido una cantidad importante de trabajos rigurosos por colegas. Sería injusto omitir algunos y me pongo a decir nombres, pero casi todos están citados en este volumen. Eso también está muy padre, en el volumen que estamos comentando. Esos trabajos y algunos de los que previamente mencioné constituyen un corpus historiográfico de la historia de la moneda o de las monedas mexicanas, no solo del peso. Este libro que estamos comentando es, digamos, más la publicación más reciente en esa historiografía, en ese corpus de conocimiento. Algo que me pareció sumamente interesante del libro son las nuevas interconexiones que logra el libro con otros fenómenos históricos, en particular el político, los procesos de globalización, algo pues, que ya repitió Antonio Ibarra. En la medida que los trabajos del seminario vayan avanzando, sería interesante ver cómo se conecta el libro con otras ideas sobre las historias monetarias del mundo. Digamos, hay una historia monetaria insertada en la historia económica, ¿no? Como un pilar de la historia económica, así, que va desde Earl Hamilton hasta Carlos Chipola, más o menos, ¿no? Y eso es historia económica hecha por economistas, historiadores, pero que tiene un diálogo común. Hay otra que está insertada en la economía. Ahí estamos hablando, pues la que fundan Milton Friedman y Anna Schwartz con la historia monetaria de los Estados Unidos, que pues tiene una orientación más hacia la política monetaria, más moderna, vista en el largo plazo. Luego están los que interceptan a los dos ámbitos, como Charles Kinderberger, ¿no? Y ahora luego también tienes otras corrientes, como la historia digamos, de los fenómenos monetarios en relación con la historia del capitalismo, como por ejemplo el libro de Stephen Min, Nation of Counterfeiters. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un trabajo que se va haciendo a través de diálogos, de discusiones, ¿no? El libro que estamos comentando consta de 5 capítulos. Yo voy a comentar, hice varias anotaciones, voy a comentar 5 de los capítulos para ni modo que me repita con el otro comentarista, con Cristian. Bueno, además de la introducción, el capítulo arranca perdón, el libro arranca con un capítulo sobre la distribución transcontinental de la plata americana, ya mencionó Antonio, que es el profesor Hausberger, que dice, pues bueno, yo no hago historia económica, entonces no me malinterpreten.
Esto es otra cosa. Entonces, este capítulo expone la distribución transcontinental de la plata americana durante la era de la globalización temprana. Y Hausberger destaca la importancia de utilizar datos cuantitativos, aunque también, como siempre dice, reconoce su falta de precisión para analizar cómo la plata de América se integró en los circuitos comerciales. Ofrece una visión detallada de cómo la plata americana se distribuyó por el mundo durante esa era de globalización temprana. Destaca su importancia en las rutas comerciales transatlánticas y su papel en la economía global de la época. Y a pesar de las limitaciones de datos, el autor ofrece una visión general de la complejidad de estos flujos de plata de la época y arroja luz sobre la compleja distribución del metálico. ¿Sí? Y pues cuestiona la idea de que China fue el destino final de la mayoría de la plata americana y destaca la importancia de múltiples regiones en el estudio de los flujos globales de metales preciosos. Luego, el siguiente capítulo, que es escrito por Antonio Ibarra, y se llama Gresham en la Nueva España, ¿no? Qué elocuencia, don Toño, ¿no? Pero bueno, ahí Ibarra expone el tema del retiro de moneda antigua en la Nueva España del siglo XVIII, la política de envilecimiento de la moneda que Carlos III implementó para reemplazar la moneda colonial por una de menor contenido de plata, que tenía un propósito tanto monetario como fiscal y permitía a la corona tener ganancias adicionales al capturar más plata por año, sin modificarse, obviamente, digamos, las características físicas o algunas de las características físicas de las monedas. Y eso pues le permitió a la corona ganar una cantidad significativa de plata. El capítulo se enfoca en ese proceso de retiro de moneda antigua en la Nueva España y destaca la resistencia de la población, los incentivos fiscales ofrecidos y la evolución de la captura de moneda antigua a lo largo del tiempo. También analiza con detalle costos y beneficios del retiro de la moneda antigua en la América colonial, destaca la complejidad de ese proceso y su impacto en la economía de la época. En ese capítulo, Antonio Ibarra concluye que en lugar de producir escasez, el proceso fue indulgente con la circulación de moneda fiduciaria y se mantuvo cierta liquidez en la economía. Creo que lo entendí así. Bueno, hay un tercer capítulo bien interesante de Ricardo Fernández del Castillo sobre qué pasa en una época así súper álgida y se han metido varios colegas, ¿no? En ese tema peleado, ¿qué ocurre cuando hay un completo desmembramiento del Estado, hay guerra? Y justamente Ricardo Fernández habla sobre guerra y transición monetaria de la Nueva España al México independiente. Cerra en 1824. Providencialmente, hoy es 27 de septiembre, ¿no? Para recordar esos momentos. Y ese se centra en ese periodo de más o menos sobre todo del orden de 1808 al 24, en la Nueva España, y y bueno, y obviamente los cambios tan importantes que hubo en la acuñación, circulación de la moneda, ¿no? Son convulsiones políticas, cambios del sistema monetario, y digamos, si bien el peso fuerte circulaba ampliamente en los mercados de América, Asia y Europa, ya después de la independencia de México, el Congreso transfirió la administración de moneda y la emisión de pesos a los gobiernos provinciales. Esto representó un cambio significativo y bueno, incluso físicamente se cambió la moneda, estéticamente, perdón, por alegoría, en lugar de tener al rey, pues alegorías de soberanía y legitimidad. El capítulo ofrece una perspectiva detallada de esa evolución, destacando cambios políticos, económicos y monetarios durante la transición de, digamos, virreinato a nación independiente. Y cómo la guerra transformó profundamente la economía y el sistema monetario, ¿no? Y bueno, y obviamente ahí se sentaron las bases para el desarrollo del sistema del México independiente. Los dos capítulos siguientes se refieren a la moneda de cobre
Y esto incluye ya, digo, incluye otras cosas, o sea, incluye moneda menuda, moneda fiduciaria, pseudomonedas y falsificaciones. El cobre en México, así se llama el capítulo de Javier Encabó, es un capítulo que aporta, a mí me parece interesante, aporta una reconstrucción de cifras de amonedación. O sea, yo creo que es parte de la contribución de Javier, hacer cifras de monedas, reconstruir las cifras, amonedación o acuñación, y también un inventario de fuentes para el estudio del tema. Y el capítulo de Javier Torres Medina, que ya es veterano, como comentamos en estos temas, eh, se llama El negocio del día, falsificación de moneda de cobre en la primera mitad del siglo XIX. Pues él es autoridad en la materia y es un capítulo muy divertido realmente sobre, o sea, incluso los nombres de las fuentes que usa son divertidas. El periódico El Mosquito Mexicano, algo así era, no me equivoco. Creo que sí era El Mosquito Mexicano, o sea, yo decía, carajo, no, ya con eso, me siento recompensado por haber leído el libro. Reconstruye con mucho oficio, y mucha pasión, ¿no? O sea, se ve en el capítulo de, bueno, todos se ve mucha pasión, pero hay una pasión especial por el tema de este Javier, Javier Torres, sobre este tema, sobre cómo se articula y cómo se da un proceso de falsificación de la moneda de cobre, carajo. Bueno, eh, y cómo en ello intervienen, pues no solamente grandes comerciantes, o sea, no solamente eran los delincuentes, también había grandes comerciantes, también había autoridades ahí, todos revueltos, incluso los ingleses les quieren vender maquinaria así de acuñación súper moderna a la hacienda bueno, a la Casa de Moneda de México, no la pueden o no la quieren comprar, y la acaban comprando los falsificadores, y luego la confiscan, pero luego no saben qué hacer con ella. Eso parece el gobierno de México, caramba. Bueno, y bueno, era el gobierno de México. No, pero yo me refería al de otra época, no esta, no, era pensar que de otra. Bueno, aquí le paro porque si no, voy a llevar más tiempo y tiene que hablar Cristian, que también es del CIDE y no quiero que me vaya a decir, tú hablaste todo el día, toda la sesión. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Y justo on time, tenía un minuto para decirte, te quedó un minuto. Así que muchas gracias. Gracias, Gustavo. Les presento al doctor Cristian Omar Velasco Reyes. Él es profesor investigador en la División de Historia del CIDE y se dedica a particularmente la historia bancaria, empresarial y monetaria durante el colonialismo británico. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y como ya vieron, pues por mi línea de investigación se me hizo un poco extraño que me invitaran a comentar este libro, lo cual de hecho no me arrepiento porque estuvo bastante, es un libro, la verdad, bastante interesante. Yo no me considero, por supuesto, un experto sobre moneda o banca en México, sé muy pocas cosas, o sea que, pero este libro de hecho me da la oportunidad de empezar desde cero. Entonces, muchos de mis comentarios o mis preguntas irán sobre cada uno de los capítulos, pues van a partir precisamente de la ignorancia. Lo primero es que, claro, por supuesto, como ya dijo Gustavo, tengo que reconocer a los autores. O sea, es un libro muy bien escrito. Creo que los capítulos han sido elegidos perfectamente bien, de modo que hagan una historia sobre el peso mexicano, bastante bien explicada, tanto pues, sí, cronológicamente hablando, por decirlo de algún modo, pero también problematizada bastante bien. Y en ese sentido, creo que como parte de mis comentario general sería que es un acierto haber hecho una historia, porque bueno, de hecho el libro se llama Historia Económica del Peso Mexicano, o sea, no es una historia del peso mexicano nada más como un ente autónomo, ¿no? Sino cómo está intrincado precisamente en este desarrollo económico, político y social, la moneda. Y eso es, o sea, no se toma nada más como la unidad de valor o el intercambio, sino que a lo largo de sus páginas resalta precisamente esa importancia política y ese es un gran acierto. O sea, me parece que esa es la tendencia que está llevando la historia empresarial, monetaria, fiscal, etcétera,
hacia dónde está la geografía, no solo en México, sino a nivel mundial. Y también algo que resaltar, porque es algo que resalta en todos los capítulos, es cómo este libro todo el tiempo está inserto en el desarrollo de la expansión económica europea, ¿no? O sea, de hecho sería la expansión económica europea y cómo se globaliza esta economía europea y el papel que juega el peso. Entonces, en ningún momento de los capítulos que me tocaron leer, bueno, leí todos, pero de los que me toca comentar, se deja de lado precisamente la idea global de la historia del peso, lo cual es bastante interesante. Y precisamente porque pues, el peso mexicano está ligado, o la moneda mexicana, perdón, está ligada a el desarrollo de la economía global. Digo, estos son mis comentarios generales, creo que ya Gustavo hizo muchos más, como conoce más del tema, pero yo tengo algunos comentarios globales, particulares sobre cada uno de los capítulos y que me gustaría enfocar mi participación en eso. Bueno, el primero que leí fue el del profesor Mario Contreras, El peso de la plata mexicana de 1822 a 1827. Me encantó el título porque de hecho se llama Forastero distinguido y bien recibido, ¿no? Lo cual, bueno, eso ya nos da una introducción bastante amplia, bastante buena sobre lo que va a traer el capítulo. Es bastante peculiar esto porque sobre todo tendemos a pensar, la gente que no es especialista ya sea en México o en América Latina, a ver la economía mexicana como una economía pequeña en relación a otras economías, a las economías europeas sobre todo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, a la economía alemana, belga, holandesa, inglesa o norteamericana. Entonces no es tan fácil que uno piense o se dé cuenta de que la moneda precisamente de una economía que no es tan potente como esas economías de un capitalismo más desarrollado, sea una moneda de uso mundial. Entonces es algo que llama la atención muchísimo. O sea, el hecho de que esta moneda juegue ese papel. Eh, Tan es así, es un papel tan importante que se menciona que fue una moneda aceptada dentro de la economía estadounidense, ¿no? Y tan es así que la moneda, bueno, se ve también, otro de los reflejos que el profesor Mario habla es que menciona que 8 de cada 10 pesos, de hecho, se exportan, ni siquiera se quedan dentro de la economía mexicana, lo cual, claro, por supuesto, trae problemas de una sequía monetaria en México y la exportación de la mayoría de ella. Y también algo que es importante, porque que inclusive menciona es que incluso las monedas de baja denominación, o sea, no solo las de alta denominación, son exportadas. Entonces, eso también habla mucho de la calidad o de la demanda internacional de esas monedas para aceitar la economía mundial. Entonces, es algo que es muy importante resaltar y que lo resalta bastante bien. Eh, Pero, y bueno, esto es algo que después va a completar, voy a hablar sobre lo que me menciona Sandra Kuntz. Sí surge la duda porque pareciera que, es claro, como uno tiende a pensar que como la moneda es de acuñación, se acuña en el país, pues hay un gran comercio con Asia, ¿no? Que es donde acaba esa moneda. Y aquí nos está aclarando que no es así. O sea, de hecho, la moneda pasa por terceros, precisamente por el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, que en realidad el mayor o uno de los grandes mercados de la moneda mexicana no es Asia, aunque la moneda acabe ahí. Entonces, te marca todo ese tránsito comercial entre México, Estados Unidos, Europa y termina en Asia, ¿no? Entonces, algo que resalta y y bueno, que es muy importante que lo mencione. Ahora, también habla aquí de unos de los intereses británicos coloniales y cómo aunque a pesar de que México no fue una colonia británica en ningún momento, cómo estos intereses comerciales se expanden hacia México. Y de hecho, toma el ejemplo de la familia Foga, cómo se usan estas familias o cómo el gobierno británico utiliza estas familias para velar por sus intereses dentro de esta gran producción de plata, ¿no? Y bueno, termina ya con la caída o el cierre del ciclo monetario del siglo XIX. Este capítulo precisamente se conecta muy bien con el de Sandra Kuntz, y en ella lo que hace es cuestionar la historiografía existente. Hay muchos, digo yo, habla de muchas cosas, pero sobre todo de cómo es el camino precisamente, habla todavía más sobre cómo es el camino de la moneda mexicana hacia Asia. Entonces, critica, por ejemplo, el trabajo de la maestra Irigoyen, donde dice que generalmente era por Estados Unidos, y haciendo un análisis cuantitativo, lo cual requiere
es un análisis muy complejo porque hasta ella lo menciona que no existen las fuentes para hacerlo tan específico como ella quisiera. Se da cuenta que de hecho no es así. O sea que, claro, o sea, Estados Unidos es el camino de la exportación más importante, pero para nada es el único, ¿no? Entonces, que hay otros canales de exportación. Y por supuesto, resalta Sandra Kunz que la plata ayuda al establecimiento del sistema bimetálico a nivel mundial. Entonces, eso también es importante porque nos menciona precisamente la importancia de esta moneda para el comercio internacional, ¿no? Que básicamente eso es, bueno, ahí hay unos detalles, pero o el comercio europeo, intraeuropeo y el comercio europeo o asiático, ¿no? O sea, resaltar la importancia de esta moneda para el desarrollo y el establecimiento de estos mercados internacionales es un gran acierto de este capítulo. El de Sandra Kunz, que se llama La Plata Mexicana en Oriente, de 1821 a 1870. Después hay otro capítulo que disfruté mucho leerlo, que es el de Omar Velasco, la gestión política de la moneda entre la exportación de la plata en pasta y la recuperación de la casa de moneda arrendada de 1868. Hay muchas cosas que mencionar sobre este capítulo, pero solamente me voy a enfocar en algunas. Eh, Precisamente el capítulo pues estudia la relación de las casas de moneda con el Estado mexicano y el proceso de arrendamiento, ¿no? De esta acuñación. Es relevante en el sentido de que tendemos, desde nuestra perspectiva actual, a relacionar la acuñación de moneda con la soberanía nacional, ¿no? Casi no podemos decir que, o sea, nos es difícil pensar que se puede derogar la capacidad de acuñación de moneda. Pero esos son bajo esquemas contemporáneos. Esto me remite un poco, ahora es un tema que no tiene mucho que ver, pero me remite mucho a estos estudios que hacen de historia, no sé, empresarial internacional, de cómo se le delega soberanía a las empresas. Entonces, aquí es similar. Aquí porque bueno, México canales importantes eh, digamos, aquí lo que hace Omar al final, o Omar lo que nos enseña es esta lucha esa fue mi lectura, entre el poder estatal, la expansión del poder estatal a diferentes ámbitos económicos, entre ellos la moneda y la acuñación de moneda, hay resistencias precisamente para ceder esa soberanía, que se considera algo que puede ser, bueno, o que es privado, o sea, no es algo extraño que esa soberanía sea privada y que los privados no quieran cederla. O sea, entonces el Estado tiene que estar ganando esta soberanía, por ejemplo, en este ámbito. Igual que en el ejemplo que citaba anteriormente sobre las empresas que antes del el colonialismo temprano, lo que hace es ceder soberanía y una vez entrados ya en el siglo XIX, eso se termina y el Estado gana soberanía sobre sus colonias, ¿no? Entonces, digamos que es una especie de expansión del mismo tipo, pero a nivel local. Eh, y claro, también es una lucha entre el centralismo, el federalismo. Y algo que también se tiene que resaltar aquí es que me encantó esto que describe Omar sobre la plata de pasta, ¿no? Y cómo se evita exportar. Esto me parece súper interesante porque me suena como que hay un problema de la enfermedad holandesa, y aquí es una pregunta, claro, para Omar, pero es también en general, porque en realidad, y repito, partiendo del desconocimiento, salvo qué importaba exportar moneda perdón, exportar moneda o exportar, no sé, si al final lo que importaba es la plata y que estuviera garantizada con cierta ley, qué importaba exportar moneda o exportar, no sé, lingotes de plata con un sello. Porque al final, aquí, y es también parte de un cuestionamiento que a mí me surgió aquí, en realidad, ¿qué se está exportando? ¿Capital? ¿Un commodity? ¿O qué se está exportando aquí? Entonces, eso sería, porque precisamente una parte interesante de esta lectura es que a veces se cree que podía hasta resultar un poco menos redituable exportar moneda, ¿no? En ciertas ocasiones que haber exportado la pasta. Entonces, ¿por qué, por qué no se exportaba directamente la plata si de todos modos o sea, lo que importaba era el metal?
pues básicamente porque también había ciertos intereses creados con los arrendatarios para que el Estado cobrara, digamos, un impuesto, ¿no? Entonces, y supongo que ahí no sé si Omar nos puede decir si había también intereses como políticos ya creados de ciertos políticos que fueran dueños de esas casas de acuñación. Eso estaría bastante interesante saberlo. Ahora, paso con el de la profesora Ileana, que es los billetes bancarios durante el Porfiriato, 1879-1897, papel moneda o títulos de crédito. Em, Aquí este tema a mí personalmente me interesa mucho porque estamos hablando de la creación del dinero fiduciario. Entonces aquí hay una gran separación porque, pues obviamente para nosotros, pues, pareciera como muy común, para nosotros no hay diferencia entre un billete de 20 pesos o dos monedas de 10 pesos. Pero te hace reflexionar un poco porque, claro, en ese momento sí había mucha diferencia porque la moneda era de plata y actualmente no. Entonces, aunque aún las monedas pues, son fiduciarias actualmente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que pensar en este momento, no. Las monedas tenían un valor intrínseco. Pero aquí lo importante de toda esta discusión es los intentos que se hacen por introducir el dinero fiduciario. Y eso me remite un poco también no solo este es un problema que se da a nivel internacional. O sea, cómo hacer que la gente tenga, al final está basado en eso, cómo hacer que las personas tengan confianza en un papel que dicen que vale tanto, ¿no? Y eso implica, entre otras cosas, la construcción de un sistema bancario sólido, eh, confiable, pero también la creación de un Estado sólido, ¿no? Pues sobre todo porque, bueno, en las últimas investigaciones de las que yo me quedé, el dinero fiduciario o el establecimiento del dinero fiduciario es posible cuando hay un Estado sólido, ¿no? O sea, un Estado que lo va a respaldar, no tanto en metálico, sino, por ejemplo, en cuestiones como tan simples como recibir los impuestos en la misma moneda que se esté emitiendo, ¿no? Si el Estado no hace eso, pues es difícil que se acepte esa moneda. Eh, entonces, y también habla un poco no, un poco habla bastante de estos primeros debates sobre la moneda, dificultades teóricas. ¿Qué es la moneda? O sea, ¿es crédito o es deuda? ¿Es deuda? O sea, ¿qué es exactamente esa moneda? Y ese es un debate central, precisamente porque de eso va a depender cuál es el trato que se le va a dar a la moneda. Y esos son precisamente las dificultades que se tienen y los primeros fracasos, por ejemplo, de Trinidad García, ¿no? Habla Ileana sobre estos fracasos de introducir moneda fiduciaria, porque, y yo coincidiría con los críticos de Trinidad García, el tipo no está haciendo moneda, en realidad está haciendo títulos de deuda, ¿no? Básicamente. Él los relacionaba con moneda, pero a mí me parece que no se entendía bien a qué se referían con la moneda. Y bueno, algo que es sumamente importante es el establecimiento del Banco Nacional para dar respaldo a esa moneda, ¿no? Entonces, y claro, este Banco Nacional es un modelo o una calca casi, sobre todo del de Estados Unidos, pero me parece que también del Banco de Inglaterra. Y también aquí involucra una negociación entre diferentes bancos, instituciones bancarias por el monopolio de esa moneda. Y por supuesto, y eso es interesante porque también hay una gran discusión que se va a dar no solo en México, sino a nivel internacional, en una economía, como se quiere entender, de libre mercado, libre competencia, ¿debe el Estado tener el monopolio de la emisión de moneda? O sea, pareciera a nosotros que es muy simple, pues claro que sí, ¿no? Pero esto es algo que se va a discutir por mucho tiempo porque parece que es una competencia injusta, ¿no? Del Estado. Y me parece que también es algo que se ha discutido últimamente, sobre todo con los nuevos, eh, el fintech y todos estos, el Bitcoin y demás, o sea, donde el Estado empieza, no a gran escala, poco a poco, pero tal vez pierde monopolio de esa moneda, ¿no? Entonces es em, algo que que se discute en ese momento. Entonces también es bastante interesante. Digo, hay mucho más de hablar de estos capítulos, pero tengo que continuar. Entonces, por ejemplo, luego me gusta el capítulo del fin de la convertibilidad y el desvanecimiento del Bretton Woods. Describe las características a nivel mundial, lo escribe Luis Merchant, y cómo afectaron a México. Es precisamente el fin de una era. Y
cómo las características que se dan del patrón oro, ¿no? O sea, digo, aquí cuando habla sobre el fin de Bretton Woods, que es como el restablecimiento de un patrón de oro inicial del siglo XIX, y menciona las características regionales. Y bueno, claro, supuso también el establecimiento de bancas centrales, o sea, esto que se llama como una globalización de las reglas financieras, ¿no? O sea, para estar dentro del juego tienes que tener banco central, estar ligado al patrón, a un cierto patrón monetario, y todo esto que se rompe durante la crisis 29, pero luego se retoma, se vuelve a romper al final del Bretton Woods. Aquí aquí hay una cosa que, bueno, esto es por propio interés, pero me hubiera gustado mucho que se hablara más sobre el falso patrón oro, porque las investigaciones dicen que nunca en realidad el patrón nunca existió, siempre había muchos más billetes de los que había en términos de reservas de oro. Y también es importante mencionar aquí que me hubiera gustado que se adentrara en eso, que en realidad los únicos que estaban muy obligados a seguir el patrón oro eran los países que tenían poca credibilidad, ¿no? Que los países en vías de desarrollo, sobre todo América Latina. Y en el caso de Bretton Woods, bueno, el fin del Bretton Woods me parece que es algo similar. O sea, digamos, al final es una especie de... Las reglas se tienen que seguir, pero no por los jugadores principales, sino por los jugadores menores que quieren entrar a ese mercado internacional. Y bueno, también habla de cómo se van sorteando precisamente los diversos equilibrios para mantener la credibilidad de las monedas. Y bueno, ya como estoy a punto de terminar, terminamos con el de Segovia Paulina, de la estabilidad monetaria a la libre flotación. Este capítulo explica las razones detrás de una decisión política con respecto al peso eh, y la transición de una moneda, y aquí por eso era mi pregunta, la transición de una moneda que es básicamente anterior, no sé, siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el XIX, que es básicamente un commodity, a un tipo de cambio fijo y flotante, ¿no? O sea, el hecho de dejar flotar la moneda que no tenga valor intrínseco es un cambio que parece natural, pero de hecho es bastante complejo. Y lo que me gustó también de este texto es cómo divide la política monetaria en dos periodos, el del 54-79 y del 76 al 94, donde se describe de manera muy clara, de manera muy clara cómo el Estado empieza a perder la capacidad de controlar el tipo de cambio. Entonces aquí también me gustaría saber qué piensa, no sé, de hecho está aquí creo, ¿no? Sí. O sea, qué piensa actualmente de cómo el Estado sigue perdiendo, y no solo el Estado mexicano, sino todo el Estado empiezan a perder la capacidad de controlar el tipo de cambio en una economía que ya involucra otro tipo de monedas que se están estudiando actualmente. Eh, y cómo también empieza a perder precisamente esta capacidad de controlar la moneda por los cambios, o sea, que hay en el precio de la plata y cómo afectan a la economía mexicana. Y por supuesto, como el llamado, eh, el efecto Volcker afecta precisamente, hace una crisis de la deuda y cómo afecta precisamente la estabilidad monetaria. Em, y y hay algo que menciona que me pareció fundamental, que dice que el final del Bretton Woods convierte los metales no en un medio de pago como se tendía a utilizar, sino en un medio de acumulación y protección. O sea, ya no lo usas, sino que lo tienes ahí guardado. Y bueno, para terminar, Un minuto, por favor. ya nomás, de hecho, es mi último comentario. Creo que lo que más me llamó del libro en general, pero de esta recopilación que hacen los autores, y en especial de Paulina, es que cómo precisamente hace un comparativo de la moneda, de la moneda mexicana, de pasar a ser un tipo de cambio, un valor estable e internacional, a terminar siendo una moneda que sufre muchas devaluaciones y de la cual es tan inestable que al final se tiene que eliminar tres ceros y bueno, todo esa, para hacerla manejable y toda esa historia que no sabemos, ¿no? Entonces, me parece, bueno, ya Gustavo lo mencionó, pero me parece una historia que va desde una moneda de estable a nivel internacional que ayuda a la globalización sin que necesariamente ayude al desarrollo de la economía mexicana, eso es muy irónico, a una moneda que es completamente estable, que es inestable y ya no es el patrón o el patrón que solía ser. Entonces, bueno, se acabó mi tiempo, pero muchas gracias por dejarme leer este libro y comentarlo.
Felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias, Cristian. Bernd, Antonio, no Cristian. sé qué les gustaría, a quién le gustaría comenzar. Bueno, no, estamos en un seminario. Yo creo que aprovechemos la presencia de Mario Contreras y de Omar Velasco y Paulina mismo, ahora muy, muy bien observada por Cristian, que sean ellos los que repliquen, ¿no? Mario, adelante. Sí, muchas Y gracias. tú también, claro. Bueno, muy animado de estos comentarios. Son lectores finos, ambos, y qué bien que los hayan invitado, porque tienen su mirada más en el siglo XX, siglo XXI. Ah. Y este libro tiene la mirada pues, en un periodo que viene desde el siglo XVIII, siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Pero justamente ahí es donde podemos beneficiarnos mutuamente para llegar a ciertas reflexiones que nos ayudan a entender la complejidad de la esfera monetaria. Por ejemplo, en los 200 años recientes, el peso mexicano ha tenido situaciones de inestabilidad. Los primeros, y justamente eso me llamó mucho la atención cuando empezamos a discutir esta realidad, la realidad monetaria mexicana, de que el periodo más prolongado y de mayor estabilidad del peso mexicano fue durante los primeros 50 años. Nunca creo, y ustedes me dirán si estoy equivocado, pero nunca después se tuvo 50 años, nunca después se gozó medio siglo de estabilidad de la moneda mexicana, del peso mexicano. Curioso que haya sido cuando se procesó quizá la mayor inestabilidad social, política de los 200 años que tenemos como nación. Entonces, ese ya es un asunto que creo que valdría la pena una mesa. ¿Por qué fue que el peso mexicano gozó y proporcionó la mayor estabilidad, tuvo la mayor estabilidad durante esos 50 años que van de la independencia y hasta que se desploma el precio internacional de la plata? Después ya no volvimos a tener un periodo tan prolongado de estabilidad del peso, en relación a las divisas más potentes del mundo. Nunca más, ya no volvimos a tener 50 años, no hemos registrado 50 años. Siguiendo la reflexión de Gustavo, esta secuencia que nos ofreció acerca de los estudios del peso mexicano, de la moneda mexicana, abre dos ideas, dos planteamientos acerca de qué es lo que ha propiciado que se estudie el peso mexicano, en qué momentos y cuáles son las razones que motivan el estudio de la moneda mexicana. Y yo creo que encuentro un primer momento, derivado de la caída de la plata, precisamente, cuando se observa internacional de la plata está en un horizonte de corto plazo que puede caer y que puede afectar al peso mexicano del siglo XIX, es cuando se abre una coyuntura de análisis, de estudios, de diagnóstico acerca del peso mexicano. Estoy pensando en los años 70, por allá por los 1870. Es decir, la Secretaría de Hacienda propicia una serie de diagnósticos, de opiniones de los considerados especialistas en ese momento, como Casasus, como Pinal, como Sebastián Camacho, y que hacen sus propios estudios acerca de los riesgos sobre la estabilidad del peso mexicano. Creo que ese es un momento
que explica que hayan surgido varios o numerosos estudios del peso mexicano, ¿no? Creo que valdría la pena también detenernos en ese momento. Y el otro momento creo que viene más de la academia, es más académico, no es de la Secretaría de Hacienda, sino de la academia, y esto es posible cuando se abren distintas fuentes. Mire, ahora en el 2019 pudimos reunirnos y logramos consultar una serie de fuentes, folletería, libros que son difíciles de conseguir, pero que nos dimos cuenta que estaban en línea o estaban en algunos archivos de México o fuera de México, y que fue posible discutirlos, y con eso entendimos más sobre este asunto, sobre este gran tema que es la moneda mexicana, la historia económica de la moneda mexicana. Entonces, yo quería apuntar eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Omar. Perdón, Mario, perdón, es que le acabo de dar la entrada a Omar. Adelante, Omar, no sé si quieras hacer algún comentario sobre el comentario que nos hicieron Cristian y Gustavo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. A ver. Permítame. Tengo aquí unos problemas técnicos. Hola, hola, ahí estoy. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios, a Gustavo, a Cristian, ¿no? Pues sí, responderé básicamente sobre lo que cuestiona Cristian. Es una vieja discusión, de hecho, eso de permitir la exportación de plata en pasta o amonedada. Yo he tenido, por ejemplo, una discusión interesante hacia 1830, cuando el gobierno federal permite la salida de plata en pasta, y entonces hay una reacción muy fuerte de parte de pues, los interesados en las casas de moneda locales. Particularmente hay un personaje que se llama Juan Nepomuceno Sanabria, que es el ensayador de la Casa de Moneda de San Luis Potosí, que escribe un folleto donde explica por qué no se debe permitir la salida de plata en pasta. Y lo que dice básicamente es que muchos brazos, así lo voy a decir, parafraseando un poco lo que dice Sanabria, que muchos brazos ya dependen del funcionamiento de las casas de moneda, ¿no? O sea, lo que está argumentando un poco es que el efecto de arrastre de las casas de moneda puede afectar la dinámica económica de lugares como San Luis Potosí, ¿no? Y que entonces, bueno, pues si se permite la salida de plata en pasta, pues va a llegar menos plata a las casas de moneda, y entonces eso va a interrumpir el funcionamiento de las secas, ¿no? Es un argumento, diríamos, hoy lo pondríamos con una perspectiva, no lo sé, keynesiana, ¿no? Es el efecto multiplicador de la llegada de plata, ¿no? A las casas de moneda, y todo lo que implica, pues la acuñación, ¿no? O sea, la acuñación es una labor que implica muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente es fabricar moneda, ¿no? Requiere muchos insumos, y hay unos efectos multiplicadores o de arrastre, digámoslo así, ¿no? Leña, mercurio, ¿no? Eh, los trabajadores, las mulas, en fin, ¿no? Es lo que argumenta Sanabria. Y la otra cosa es que, pues evidentemente, las casas de moneda, que esa es una discusión que yo he tratado, más bien que yo traté en la tesis, ¿no? Del doctorado, pues las casas de moneda no eran simplemente fábricas de moneda, eran lugares donde se acuñaban monedas, sí, pero también se cobraban impuestos, ¿no? Y entonces, la prohibición de sacar plata en pasta viene desde la época novohispana, ¿no? Para justo obligar a que se llevara la plata a la casa de moneda, y pasar por toda la fiscalización que implica acuñar la moneda, ¿no? El braceaje, los derechos de amonedación, ¿no? El ensaye, el real por marco, todo esto, digamos, tiene un peso fiscal muy importante. Y cuando las casas están arrendadas, pues evidentemente ahí es donde está la ganancia de los que arriendan las casas, ¿no? Y en los contratos hay cláusulas muy específicas que dicen eso. El gobierno se compromete a prohibir la exportación de plata en pasta, ¿no? Y bueno, como yo explico en el artículo, en el ensayo que comentaste, pues las condiciones internacionales tienen que cambiar justo
Te ¿no? ¿Qué pasó estamos, que sucedió en la estás minería? un poco cortado, Marc, si pudieras repetir unos 2 segundos lo que nos comentabas. Ahí me escucho mejor. Sí. Bueno, lo que les decía es que para que se permitiera la exportación de plata en pasta, pues tuvo que haber cambios en la minería, cambios en la geopolítica, ¿no? Y sobre todo, pues, dejar de depender de la liquidez que proveían los arrendatarios de las casas de moneda. Y es ahí donde entra la banca, ¿no? Digamos, ya cuando aparece la banca y el Banco Nacional de México en particular, de hecho, el Banco Nacional de México es el que da un crédito al gobierno para poder indemnizar a los arrendatarios de las casas de moneda, ¿no? Entonces, pues las cosas ya cambiaron hacia 1895, que es cuando se rescinden los contratos. Pero esa es la principal razón por la cual, eso es un tema muy interesante. Yo publiqué un artículo en América Latina en la Historia Económica, donde hablo un poco de la exportación de plata en pasta por la costa occidental, ¿no? Había mucho contrabando ahí, ¿no? Y, bueno, el gobierno, para tratar de evitar la salida de plata en pasta, puso una casa de moneda en Culiacán. No detuvo la salida de plata en pasta por contrabando, ¿no? No la detuvo, pero sí intentó fiscalizar un poco de esa plata, ¿no? A través de la acuñación. Y de hecho es muy interesante porque la casa de moneda de Culiacán va a ser de las últimas que se van a cerrar, ¿no? Van a quedar en funcionamiento Ciudad de México, Zacatecas y Culiacán. Cuando se cierran, cuando se cierran todas las casas, todavía funciona Culiacán y Zacatecas. Y no he indagado por qué, pero yo tengo la intuición de que es porque quieren seguir evitando la salida de plata sin acuñar. Entonces, bueno, no sé, por ahí va un poco la respuesta, Omar. Pero gracias por tu lectura y es un gusto estar por acá con todos ustedes, con todos los colegas y nos Gracias. reencontramos con el Zoom, ¿no? Sí, Este libro lo hicimos por Zoom, entonces, sí, de hecho. un gusto. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues yo nada más rapidísimo, Cristian. En efecto, esta discusión, aparentemente, me acuerdo que en algún momento me dijeron, bueno, pero ¿qué? ¿No? ¿Cuál es la importancia de definir qué es, si es un título de crédito o es papel moneda? Esto tenía que ver justamente con la importancia y con la centralización que ya para entonces el Estado porfiriano había alcanzado o iba a alcanzar ya en los últimos años de la gestión de Díaz. Entonces, en ese sentido, creo que sí, este es una discusión que se dio en el momento en el que se trata de introducir el papel moneda, la moneda fiduciaria, por parte en principio del Estado, pero dado que estamos en un horizonte liberal, pues esto tenía que quedar en manos de los privados, ¿no? Entonces, justo aquí lo que se está disputando es la facultad del Estado para ejercer el monopolio constitucional que tiene, incluso porque está en el artículo 28 de la Constitución, que el Estado que no puede haber monopolios en México excepto el de la moneda. Entonces, aun cuando existe eso, digamos que los liberales más, pues más puros en términos de esta discusión están pensando, bueno, finalmente tenemos esta obligación y facultad estatal que no la ha podido ejercer debido a que el Estado no ha sido lo suficientemente fuerte desde que nació un poco hasta el porfiriato, ¿no? Entonces, justo, y de hecho esto lo he estado viendo con estos intentos de establecer un banco nacional en la primera mitad del siglo XIX. Hay muchos proyectos, pero justo no se puede concretar debido en buena medida a dos cosas. Una, la dificultad de que este Estado tenga la suficiente fuerza como para poder tener presencia a nivel nacional, porque ni siquiera podía tener, ya no digamos en el Distrito Federal, o sea, que podía tener lo que básicamente la Ciudad de México era pues lo que ahora conocemos como el primer cuadro de la Ciudad de México. Pero en ese sentido era muy difícil que este Estado en términos políticos pudiera llevar a cabo este proyecto a nivel nacional. Y en buena medida también tiene que ver con la cuestión constitucional, porque entre que se establece una república federal y una república central, después la dictadura, después etcétera, entonces esto hace muy difícil que se pueda llevar a cabo este proyecto de gran alcance. Y la otra es la necesidad de que este Estado
de que este Banco Nacional tenga las suficientes garantías en existencia metálica para poder respaldar esos billetes que va a emitir. Porque como decía Omar hace un momento, o sea, no es una cosa menor porque la plata en pasta no se podía, o sea, había muchas prohibiciones para su exportación y de hecho creo que también hay, Omar, a mí me parece, por lo que he revisado de estas fechas, que básicamente esta gente lo que está pensando es que si se autoriza, se está autorizando la exportación de la riqueza nacional, porque todavía se tiene, digamos, como en el imaginario esa idea de que la riqueza está en el metal, ¿no? Tanto como pasta como hecho moneda. Entonces, y esto justo también va a ser muy difícil poder, para que este banco se pueda establecer y que pueda garantizar los billetes justo para que pueda tener esta confianza. Entonces, nuevamente aquí se ve este problema de la confianza. ¿Por qué? Porque estos gobiernos que están haciendo en los periodos postrevolucionarios, pues no tienen esa confianza. Justo es cuando Díaz lo puede hacer, e incluso cuando está, y más o menos, y más bien es confianza con los miembros de las mesas directivas de los bancos privados, o sea, porque casi todos estos son, más bien todos son bancos privados en el Porfiriato. Entonces, y ya también al Banco de México le va a ser bastante difícil poder establecer su moneda como principal medio de intercambio en México, porque lo logra, o sea, primero se establece como banca comercial, que en realidad es justo lo que mencionabas, esta banca que va a hacer competencia con los privados, hasta que en 1932, me parece, con su ley orgánica, con esa modificación, se hace entonces ahora sí una banca de segundo piso. Y entonces sí, a partir del encaje legal ya, ya no tiene esas funciones comerciales ni esas función como competidor con los otros bancos, y por medio de otras estrategias logra ahí más o menos que sus billetes se acepten. Pero esto una vez que ya se tiene un fondo de 100 millones de pesos, o sea, no es poquito. Entonces esto justo va a ser la dificultad y de ahí la importancia de definir qué es este papel que se está emitiendo, si es solo un título de crédito o si es papel moneda, así teóricamente hablando, ¿no? Paulina, adelante. Paulina. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Muchas gracias, doctora Quintanar. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a todos por dedicarle tanto tiempo a la lectura y pues por los comentarios, me parecen muy atinados. Y la verdad es que pues creo que ha sido un texto muy bien recibido en general y pues agradece mucho a la comunidad, ¿no? Por darse el tiempo de revisarlo y pues esperemos que en el futuro pues sea pues un parteaguas para más debate, ¿no? Hay muchos temas que ahí quedan pendientes por investigar y bueno, también nos queda como el presente más actual por cubrir. Entonces, pues creo que es un libro que abre a más preguntas. Pues es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias. No sé si alguien del público quisiera hacer alguna intervención. ¿No? Sí, buenas tardes. Adelante, Pablo. Gracias, es un comentario breve. Felicitar a los coordinadores y a todos los autores involucrados. Mi comentario va de la mano con lo que mencionó el doctor Gustavo del Ángel sobre la bibliografía. El libro pues está muy bien documentado en cada página y el comentario va del entorno numismático. Yo no tengo formación de economista ni me desempeño en una institución académica como la mayoría de ustedes, y va pues exhortarlos, como lo he hecho en otros espacios, al uso de bibliografía numismática más allá de la obra del doctor Alberto Francisco Prado, que ha sido superada en algunos puntos a lo largo de estas décadas. Aquí tengo algunos ejemplos breves. Creo que una imagen dice más que 1000 palabras. A Guidebook of Mexican Coins, considero para la época de de 1821 a la fecha de la independencia, Standard Catalog of Mexican Coins, y los propios libros que ha hecho el gobierno, la Casa de Moneda, más de 450 años. Y digo esto porque en el libro, que es excelente, hay algunas áreas de oportunidad que se omiten casas de moneda o se omiten tipos. Doy un ejemplo.
En el capítulo de la moneda de cobre, los autores generalizan las cuartillas, pero también hubo octavos y también hubo 16avos, emisiones distintas que el gobierno emitió con decretos distintos. Entonces, eso podría quizá al autor que está, perdón, al lector que está comenzando a prestar un poco a tener dudas, ya que después, si alguno de los presentes acude a algún museo de numismática o de historia, el del Banco de México, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o el Museo Numismático Nacional de la Casa de Moneda por Santo Domingo, se va a topar con un octavo o con un 16avo de real del periodo de la Primera República y va a decir, el autor del tal libro no dijo nada. Entonces puede causar cierta confusión. Claro que esto pues son detalles que no impiden la comprensión de la obra. Yo desde aquí de Monterrey la he comentado con algunos colegas. Me atrevo a decir que en el gremio numismático, junto con el libro de Ruggiero Romano de Monedas y Pseudomonedas y de Ricardo Torres de Gaitán de Un siglo de devaluaciones, entra a los que se están utilizando, se están platicando, se están citando y divulgando en el gremio de la numismática, en boletines y revistas, que pues para uno entrar a la numismática no necesariamente tiene que coleccionar monedas físicas. Hay muchas personas, me incluyo, que escribimos de monedas que ni siquiera tenemos físicamente. Entonces ese es mi comentario, felicitar a todos los presentes y pues exhortarlos a que no dejen de lado a la bibliografía de la materia, aunque parezca un poco pues curioso, yo sí recomendaría ver libros con fotos, que vengan las monedas ilustradas para así conocer todas las casas de moneda, todos los tamaños, diámetros y tipos. Y digo libros porque muchas de estas monedas pues es complicado poder verlas físicamente. Es todo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Irina, no sé si quieras hacer tu comentario de viva voz o si quieres lo leemos por acá. Bueno, Irina menciona solo decir que los cónsules franceses en las décadas de 30 y 40 de 1800 recomiendan que los barcos busquen las monedas de San Blas, pues allí no se domina la acuñación y las monedas tienen más plata que la que deben. Muchas gracias, Irina, un buen dato. Para cerrar, no sé si Antonio, Gustavo, Bernd. Sí, Bernd. Gracias, Bernd. Yo también. Sí. Mi comentario sea muy breve y un poco muy general, pero se ha dicho que yo desprecio o detesto la historia económica. Y solo quiero, no es tanto para desmentir eso, aunque también lo quiero desmentir. Quiero decir que la historia económica me llegó a mi vida un poco de forma circunstancial y no está en el centro de mis intereses, pero lo que realmente quiero decir es que creo que la historia económica realmente es muy esencial y creo el debate que llevan aquí a cabo lo muestra. Estamos en una época en que todo se discute, casi todo en términos económicos, tal vez compitiendo un poco con los debates sobre la ecología, esas cosas, pero hasta eso se discute en términos económicos. Por lo tanto, creo que la historia económica realmente es muy central y en Europa pareció por momentos que está fuera de moda y creo sí es muy importante que eso no ocurra. No obstante, no todos tienen que hacer historia económica, pero eso es otro tema. Pero sí estoy muy en favor de la historia económica, ¿ya? Eso sí quiero dejar claro y que todos sería arrogante de mi parte. Puede decir que soy arrogante, pero no tan arrogante. y les felicito a todos que hacen eso, se dedican a esos temas más centralmente que yo y que sigan adelante con mucho ánimo. Muchísimas gracias, Bernd. Adelante. Bueno, Bernd, si me permites, Ileana. Bernd, tienes que recordar, como alguna vez escribió Eric Bagnon, que la historia económica es como malaria, Sí. ¿no? Y tú tienes recaídas, algunas de ellas forzadas porque te convenzo de volver a la historia económica, pero no has dejado de ser historiador económico, ¿eh? O sea, realmente estás podrido, no hay manera. Bueno, lo que ha señalado Irina, me parece muy importante porque justamente tiene que ver con el hecho de lo que de alguna forma se planteaba Cristian, que es ¿qué estamos exportando? ¿Moneda o commodities? ¿No? El trabajo de
Ricardo es muy interesante porque al plantear el carácter policéntrico de la producción de moneda, las casas de moneda, los talleres de moneda, el director de la Casa de Moneda, el superintendente Lardizábal, estuvo siempre en desacuerdo con con la producción de moneda de las casas provinciales. Decía que no eran casas de moneda en estricto sentido, sino que eran talleres, ¿no? Que producían moneda rudimentariamente, pero lo que no alcanzaba o omitía era a calificar la calidad metálica de esas monedas. Entonces, las monedas zacatecanas o las monedas que se producían en la Casa de Moneda de Guadalajara salían por San Blas precisamente por su calidad metálica, es decir, por la ley y el mayor peso que algunas tenían. Entonces, sí, los cónsulos franceses muy atentos a cómo extraer, recuerden que el sistema monetario francés estaba anclado en la plata, entonces, y los proveedores eran los ingleses, brincarse a los ingleses era muy importante para obtener la plata como por su peso y ley, ¿no? De suerte que hay también una competencia de las potencias imperiales en la disputa por la plata mexicana, ¿no? Ese es otro tema que está pendiente. Mario lo ha abordado, ¿no? Son en realidad sus pagos. Él conoce muy bien esa conexión entre Casa de Moneda de Guadalajara, Tepic, San Blas, y es un tema fundamental. La acotación que también nos ha hecho Pablo Luna sí es particularmente importante. Ahí hay un diálogo que tendríamos que tener más frecuentemente entre el saber de los numismáticos y las preocupaciones de los historiadores económicos de la moneda, ¿no? Creo que son conocimientos complementarios, son conocimientos que tendrían que tener un espacio para que fluyan esos conocimientos y que también nos permita evaluar esos aspectos sustantivos de la materialidad de la moneda. Pablo, yo me he hecho de algunos textos. La Casa de Moneda de España ha producido dos grandes volúmenes. El primero, no sé si los conozcas, que es el de todas las monedas que se produjeron entre 556 y 1700, de Juan Montaner. Y el segundo texto que me han guiado, me refiero, ¿no? Yo trabajo, por supuesto, de época colonial. Y el segundo es el de Juan Montaner y André Garí, que trabajaron los Borbones entre 1700 y 1868. Tú seguramente conoces el Museo de la Casa de Moneda de Madrid, que es un poco viejo, pero es una buena demuestra de ello. Y luego el trabajo de Emilio Pauletti. El trabajo de Emilio Pauletti es muy, muy interesante porque solemos hablar de monedas macuquinas de Potosí, monedas de 8 reales, y en las fuentes aparecen muy sumariamente con un cierto desprecio a la calidad metálica sobre todo en el 18, de la moneda macuquina. El trabajo de Pauletti, seguramente lo conoce, el trabajo de Pauletti es muy importante porque nos habla de toda la diversidad de cuños que las monedas generalmente llamadas macuquinas circularon, no solamente en Sudamérica, sino también gracias a los trabajos de James Torres podemos también advertir cómo esas monedas llegaban hasta la Nueva España, ¿no? Por el tráfico con el cacao, etcétera, y constituían también elementos, digamos, de una masa monetaria compleja. En mi trabajo quise poner también la discusión alrededor de la masa monetaria, ¿no? Y creo que trabajar la masa, también Javier Encabo lo hace, trabajar la masa nos implica inmediatamente también trabajar la velocidad de la circulación, la espacialidad de la circulación de la moneda. El conocimiento numismático entonces nos hace muy útil porque identificar esas monedas es parte esencial del conocimiento que podamos tener. Muy recientemente nos encontramos en el archivo ejemplares de medios reales que a primera vista, porque estaban tan gastados, yo pensé que eran cuartillos, ¿no? Y examinándolos con mayor detalle y leyendo el expediente, me di cuenta que eran medios reales. El expediente me llevó a la conclusión de que los medios reales, ¿no?, que eran equiparables a 4 reales de moneda macuquina, era la moneda que circulaba, era la moneda menuda fundamental,
¿no? Los cuartillos, y como tú bien acotas para el siglo XIX, los múltiplos del cuartillo que existieron fueron complementarios de esas piezas fundamentales que circularon a una extraordinaria velocidad, como fueron los medios reales. Entonces sí, yo creo que en el futuro tendríamos que tener un diálogo, Pablo, sobre monedas a partir de preocupaciones tan importantes como la cantidad, calidad y velocidad de circulación de esas monedas. No sé, bueno, si respondo, Gustavo ya se fue. Le tenía algunas acotaciones a su observación sobre lo de Gresham. Pero bueno, tomo a Gresham un poco para discutir la hipótesis alternativa, ¿no? De cómo la moneda mala en realidad es una moneda internacionalmente buena, y la circulación interna de moneda mala en realidad es una composición compleja de moneda feble, de moneda fraccionaria y de moneda gastada, ¿no? Es decir, es una masa monetaria que permitió que la moneda buena, la circular antigua, no solamente fue ocultada, sino también exportada, ¿no? Claro, la posibilidad de evaluar el monto de la exportación de moneda circular antigua es muy difícil, porque solamente podríamos tener esa evidencia a partir de los centros de remisión. Y esos centros de remisión fueron, por supuesto, circuitos convergentes a la extracción de moneda por parte de los británicos, ¿no? En este periodo, y más tarde los angloamericanos. Entonces, hay todavía una zona opaca del destino de esa moneda circular antigua, que muy probablemente el conocimiento de los numismáticos nos puede decir, a ver, dónde hay un gran museo que recupere esas monedas, que son hoy día tesoros muchos rescatados por naufragios o por la labor cuidadosa, tenaz, de coleccionistas que terminaron entregando a los museos sus colecciones particulares, y que hoy nos permitirían evaluar también la distribución de las monedas en el mundo. Bueno, nada, eso era lo que quisiera decir, que la agenda está abierta. Esta es una primera puesta en la mesa de tópicos de lo que nos parecen que son problemas fundamentales de la historia monetaria, y confiemos en que los textos que verán a la luz pronto sean también ocasión para volver a reunirnos y discutir los temas que nos interesan respecto a la historia monetaria. Quiero agradecer desde luego a Ileana Quintanar su esmero para coordinar esta reunión, para convocarnos, para hacer del seminario un espacio muy amable de discusión. Y a todos ustedes, Cristian, Gustavo, la dedicación que tuvieron para leer nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y muchas gracias a todos. Por último, les quisiera... Ay, perdón, Mario, querías... ok. Solamente les quisiera extender la invitación para nuestra siguiente sesión, que va a ser el 30 de octubre. Es la presentación de un libro, La banca francesa en América Latina, 1870-1930, un libro colectivo con base en archivos históricos de París, coordinado por Carlos Marichal y Guy Pierre. Entonces, los esperamos el 30 de octubre, y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por la invitación. Luego, bye.